Hola, bienvenido a tu tutorial titulado Analizamos datos, dirigido a los estudiantes del quinto grado de secundaria. Hoy hablaremos acerca de justamente uno de los aspectos cruciales para redactar un buen informe de indagación, que es el análisis de los resultados. Para ello, vamos con el primer ejemplo. Supongamos que tenemos el siguiente problema, que es cómo influye el tipo de suelo en la percepción de la intensidad cuando sucede un sismo. Pues la hipótesis que nos hemos propuesto es que la intensidad de los sismos se percibe de manera diferente de acuerdo al tipo de suelo donde se produce. Para ello nos hemos planteado un experimento y hemos recogido los datos en nuestra tabla. En la tabla número 1 tú puedes observar dos tipos de variables. La variable independiente tipo de suelo, que es un dato cualitativo porque nos indica una calidad de suelo, que puede ser de madera, piedra o plástico, y la variable dependiente, que es la intensidad del sismo o frecuencia de oscilación, que es un dato cuantitativo, es decir, estamos hablando de cantidades. Enseguida nos planteamos la pregunta, ¿cómo graficamos este tipo de datos para analizarlos, ya que son datos cualitativos y datos cuantitativos? Entonces, ¿cómo lo vamos a graficar? Bien, para este caso, cuando vamos a comparar datos cuantitativos con datos cualitativos, la gráfica de barras es la mejor opción. Para ello, ubicamos en el eje horizontal la variable independiente, es decir, tipo de suelo, y en el eje vertical la variable dependiente, que es frecuencia de oscilación. Enseguida ubicamos los valores para los tipos de suelo madera, piedra y plástico, y de esta gráfica podemos observar rápidamente que el tipo de suelo piedra tiene una menor frecuencia de oscilación en comparación con el tipo de suelo plástico, que tiene la mayor frecuencia de oscilación. ¿Qué puedes inferir de estos resultados? Que en nuestra hipótesis la intensidad de los sismos se percibe de diferente manera de acuerdo al tipo de suelo donde se producen es una hipótesis verdadera. Recuerda siempre que en esta parte del análisis de resultados también debemos preguntarnos acerca del grupo control que hemos utilizado en nuestro experimento. Finalmente, ¿qué conclusiones podemos desarrollar de nuestra investigación? Pues la siguiente conclusión la obtendremos a partir del análisis de otras investigaciones. Para ello te invito a leer siempre alguna investigación previa sobre el tema que estás indagando. Y nuestra conclusión de nuestra investigación dice, esto demuestra que la frecuencia de oscilación es diferente para cada tipo de superficie y que la percepción de la intensidad va a depender del tipo de suelo donde se produzca el sismo. Vamos con el ejemplo número 2. Supongamos ahora que tenemos un problema que es ¿qué sucede con la frecuencia cardíaca si aumentamos el trabajo mecánico? Y para ello nos hemos formulado la siguiente hipótesis. Si el trabajo mecánico aumenta, entonces la frecuencia cardíaca disminuye. ¿Qué datos hemos recogido pues en nuestra tabla? Realizado el experimento, en nuestra tabla número 2 hemos recogido dos tipos de datos. Frecuencia promedio de saltos, que es un dato cuantitativo, porque estamos hablando de cantidades, y frecuencia promedio cardíaca, que también es otro dato cuantitativo, porque son cantidades las que hemos obtenido. Entonces vamos a comparar datos cuantitativos versus datos cuantitativos, es decir, cantidades con cantidades. Por lo tanto, ¿cómo graficamos este tipo de datos para analizarlos? Los vamos a graficar de la siguiente manera. Para ello, vamos a utilizar en este caso la gráfica de dispersión, que es la gráfica XY, que esta siempre es la mejor opción. Para ello, trazamos en el plano cartesiano el eje X y ahí ubicamos en el eje de las abscisas a la variable independiente, frecuencia de salto, mientras que en el eje Y ubicamos en el eje de las ordenadas a la variable dependiente, frecuencia cardíaca. Luego, ubicamos los valores obtenidos en la tabla haciendo una intersección de rectas y trazando los puntos. Enseguida, trazamos una recta sobre la gráfica y como podemos ver, la recta pasa por la mayor cantidad de puntos. Por lo tanto, esta recta que va de manera ascendente nos indica una relación directa entre frecuencia de salto y frecuencia cardíaca. ¿Qué se puede inferir de estos resultados? De estos resultados podemos inferir lo siguiente: que la frecuencia de saltos y la frecuencia cardíaca tienen una relación directa. Esto quiere decir que si una variable aumenta, la otra también. Por lo tanto, nuestra hipótesis que planteamos al comienzo, que señalaba todo lo contrario, es una hipótesis falsa. Entonces, en nuestras conclusiones podemos poner que los ejercicios físicos aumentan la frecuencia cardíaca. No te olvides que las conclusiones siempre van en función también de alguna investigación previa. Por ejemplo, para esta indagación hemos encontrado la siguiente investigación. Los efectos de un programa de ejercicios con sobrecarga en variables antropométricas de sujetos con disposición prediabética y ascendencia étnica.
damos lectura y alguna de las ideas o conclusiones de esa investigación las reafirmaremos en nuestras conclusiones, como también los resultados que han apoyado esto. Bien, muchas gracias, esperamos que este material te sirva de mucho.